¿Y si eso que llamas coincidencia fuera, en realidad, un susurro de la realidad tratando de despertarte? ¿Y si los encuentros inesperados, los números repetidos, las ideas repentinas no fueran fruto del azar, sino invitaciones secretas de la existencia? ¿Y si todo aquello que siempre ignoraste fuera, en verdad, la clave para dominar tu propia vida? La suerte favorece a los audaces, escribió Virgilio siglos antes de que Maquiavelo transformara esa máxima en una estrategia de guerra. Albert Einstein, con una mirada escéptica, dijo una vez: «Dios no juega a los dados con el universo». Y Carl Jung, al sumergirse en el abismo de la psique humana, habló de las sincronías, coincidencias cargadas de significado, como si fueran espejos de un mundo oculto, dialogando con el alma. Pero la pregunta que resuena ahora, en el silencio de la madrugada, es: ¿por qué sigues insistiendo en creer que todo esto es simplemente aleatorio? Quizá porque así te lo enseñaron desde niño. Te condicionaron a ver el mundo como una sucesión de causas mecánicas, de eventos desconectados, de hechos aislados. Te dieron pruebas, estadísticas, números fríos. Te dijeron que confiar en la intuición era una tontería, que escuchar esa voz interna era señal de debilidad o de locura. Pero, ¿y si fuera justamente esa locura la que nos conecta con la verdad más profunda? La vida parece un tablero manipulado por fuerzas invisibles. Lo sientes. A veces sucede algo tan perfecto, tan fuera de lo común, que tu razón se queda en silencio por un instante. Un amigo que llama justo cuando pensabas en él. Una respuesta que aparece en un libro abierto al azar. Una canción que suena exactamente cuando más la necesitabas. No es solo coincidencia, es el universo susurrando. Pero, ¿lo estás escuchando? Este vídeo es una invitación, un llamado a mirar esas piezas aparentemente sueltas y descubrir el mapa oculto que forman. Vamos juntos a recorrer los caminos de Maquiavelo, de Jung, de Einstein y de otros maestros que supieron ver lo invisible. Vamos a descifrar los enigmas de lo que llamamos azar y descubrir que el caos, en realidad, puede tener una lógica tan profunda que escapa a la mente común. Pero cuidado, este viaje no es cómodo. Va a sacarte de la pasividad. Va a exigirte que abras los ojos, que confíes en tu percepción más sutil y, sobre todo, que actúes. Porque, como decía Maquiavelo, la fortuna favorece a quienes están preparados para dominarla. ¿Estás listo? Si lo estás, respira profundo. La madrugada está en silencio, y es en ese silencio donde la verdad comienza a susurrar. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo está extrañamente bien? Como si el universo, por un breve instante, se inclinara a tu favor. Un pensamiento cruza tu mente, y segundos después, alguien lo dice en voz alta. Un número se repite con insistencia. Una persona aparece justo cuando estabas pensando en ella. Podrías descartar eso como una coincidencia, pero algo en ti duda. Algo en ti sabe que hay más. Y es en ese espacio, entre lo racional y lo intuitivo, donde comienza nuestro viaje. Durante siglos, la idea del azar fue utilizada como un pretexto para lo inexplicable. Todo lo que escapaba a la lógica era arrojado a ese cajón conveniente. Pero, ¿y si ese cajón está lleno de verdades que nunca nos atrevimos a explorar? ¿Y si el azar no es un error de la realidad, sino un código que aún no hemos aprendido a descifrar? Carl Jung fue uno de los primeros en abordar este misterio con seriedad. Acuñó el término sincronicidad para describir esas coincidencias significativas que parecían orquestadas por algo más grande. Jung veía estas experiencias como una forma de comunicación entre el inconsciente y el mundo exterior, como si el universo nos respondiera cuando realmente estamos atentos. Y lo más inquietante, cuanto más comienzas a notar estas señales, más aparecen. Albert Einstein
Desde su escepticismo científico, ya lo sospechaba. Decía que el azar es la manera en que Dios elige permanecer en el anonimato. Una frase que, aunque envuelta en ironía, carga con una intuición de orden oculto. No es que todo esté predestinado, pero quizá, solo quizá, el universo no sea tan indiferente como nos hicieron creer. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sucedió algo imposible y lo descartaste con una risa nerviosa? ¿Cuántas veces ignoraste esa sensación de que algo estaba por pasar, que alguien pensaba en ti, que ese lugar tenía una energía extraña? Ignorar esas señales no es solo una pérdida de información, es una pérdida de potencia. Porque si esos momentos son ventanas hacia una realidad más profunda, y todo indica que lo son, entonces cada vez que los ignoras estás rechazando una invitación de la vida para ser más que un simple espectador. Estás negándote a jugar el verdadero juego. Y aquí es donde entra el mayor de los engaños. Creer que el azar nos hace libres. Nada más ilusorio. La fe ciega en el azar nos vuelve pasivos, resignados, obedientes al flujo de una suerte que no controlamos. Pero si entendemos que hay señales, que hay estructura, que hay intención, entonces nos vemos obligados a levantarnos, a ver, a actuar. Maquiavelo no usaba la palabra azar. Él hablaba de la fortuna, una fuerza salvaje, caprichosa, peligrosa, pero domesticable. Para él, la fortuna era como un río que, sin preparación, arrasa con todo, pero que con inteligencia y virtud puede canalizarse en favor del estratega. Es decir, no se trata de predecir el futuro, se trata de estar preparado cuando se revela. Y quizá esa sea la verdadera diferencia entre quien triunfa y quien fracasa. No es suerte, es sensibilidad, es percepción, es decisión. ¿Estás escuchando los susurros de la madrugada? Porque no gritan, se esconden en los detalles, en el número que se repite, en la frase que resuena, en el silencio lleno de significado. La respuesta a la pregunta que da título a este capítulo tal vez no esté en los libros ni en las teorías. Tal vez esté en tu propia historia, en ese instante que nunca olvidaste, que aún hoy te pone la piel de gallina. Eso no fue azar, eso fue un llamado. ¿Lo atendiste? Imagina una tormenta, un torrente salvaje invadiendo la ciudad, arrastrando casas, árboles, vidas. Para Maquiavelo, esa era la imagen de la fortuna, una fuerza impetuosa, indomable, capaz de destruir imperios y elevar reyes con el mismo desdén. Pero, ¿y si pudieras prever esa tormenta? ¿Y si fuera posible construir los márgenes antes de que el río se desbordara? Ese era el secreto que Maquiavelo quería revelar. Nacido en una Florencia inestable, rodeado de conspiraciones, traiciones y guerras, Nicolás Maquiavelo vio con sus propios ojos cómo el mundo giraba al capricho de la fortuna. Pero a diferencia de muchos pensadores de su época, él no se resignó ante ella. Observó, estudió y llegó a una conclusión inquietante. La fortuna favorece a los audaces, no a los buenos, no a los justos, sino a los preparados. En su libro más célebre, El Príncipe, Maquiavelo describe a la fortuna como una mujer que debe ser conquistada con fuerza, coraje e iniciativa, no con súplicas, no con pasividad, porque según él, la fortuna se cansa de los indecisos. Ella sonríe a quienes atacan, no a quienes esperan. Piensa en eso por un instante. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste la sensación de que era ahora o nunca? Una puerta que se abrió por un segundo y luego se cerró para siempre. Una oportunidad que parpadeó, dudó y desapareció. Maquiavelo diría que, en ese momento, fuiste puesto a prueba y que la fortuna,
Al ver tu vacilación, simplemente siguió de largo. Pero lo que vuelve tan poderosa esta filosofía es la idea de virtud. Y atención aquí, porque esta palabra no tiene nada que ver con el moralismo. Para Maquiavelo, virtud es la capacidad de actuar estratégicamente en medio del caos. Es inteligencia, coraje, astucia. Es la habilidad de transformar desventajas en armas. Es ver un campo de batalla donde otros solo ven ruinas. El ejemplo que más admiraba, César Borgia. Borgia era un maestro de la fortuna. Cuando todo parecía perdido, cuando las alianzas se rompían y los enemigos crecían, él se reinventaba. No rezaba por suerte, creaba posibilidades. Cuando la fortuna cambiaba, él ya tenía otra carta bajo la manga. Era cruel, sí, pero era lúcido. Y para Maquiavelo, eso lo era todo. Esa visión del mundo como una arena brutal puede parecer fría, pero también es liberadora, porque al decir que la fortuna puede ser domada, Maquiavelo nos devuelve algo precioso, el poder, la posibilidad de no ser piezas en el juego, sino jugadores, de entender que eso que llamamos azar puede, en realidad, ser manipulado, canalizado, transformado en impulso hacia la victoria. Pero cuidado, no hay garantías. La fortuna es traicionera. Incluso el más preparado puede caer. El punto no es controlar el destino. Es no ser dominado por él. Es no quedarse de brazos cruzados esperando el momento ideal. Es actuar incluso en la incertidumbre, incluso con miedo. Porque para Maquiavelo, vacilar es morir. Y si todo esto te parece lejano, piensa en cómo reaccionas ante las oportunidades de tu vida. ¿Atacas o esperas? ¿Moldeas las circunstancias o esperas que te favorezcan? ¿Eres el estratega o el soñador que reza para que todo salga bien? La fortuna no premia a quienes sueñan, premia a quienes actúan. Maquiavelo veía la historia como un teatro donde los audaces robaban la escena, donde el caos era una oportunidad disfrazada y donde cada segundo contaba. Para él, el mundo era un campo de batalla y solo quienes conocían las reglas ocultas de la fortuna podían sobrevivir. Tú estás en ese campo ahora. El tiempo corre y la fortuna observa. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos momentos de la vida parecen estar cargados de significado? Como si algo más allá de la lógica estuviera operando detrás del telón de lo cotidiano. A veces es una canción que suena justo cuando necesitas escucharla. Otras veces es una frase en un libro, subrayada como si alguien supiera que abrirías justo en esa página. Y hay ocasiones en que es solo un número que se repite, 11, 11, 22, 77, apareciendo siempre en esos momentos en que tu alma susurra, buscando una respuesta. La mayoría de las personas ignora estas señales. Siguen dormidas, anestesiadas por la rutina, por el escepticismo que aprendieron. Pero quienes aprenden a mirar con más atención se dan cuenta. Hay un patrón, y ese patrón no es aleatorio. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad. Para él, eran coincidencias llenas de sentido que revelaban una conexión entre el mundo interno y el externo, como si el inconsciente, esa parte oculta y profunda de nosotros, encontrara una forma de proyectarse en la realidad concreta. Jung lo vio suceder en su consultorio, con pacientes, con amigos, consigo mismo. Era imposible ignorarlo, y no era el único. Tesla decía que sus ideas surgían como visiones, como si fueran enviadas por una inteligencia invisible. Einstein rechazaba el azar, afirmando que la realidad seguía un orden profundo, aunque incomprensible. Los antiguos taoístas hablaban del Wu Wei, el acto de actuar sin esfuerzo, en armonía con el flujo invisible del universo. Los estoicos veían cada evento como una oportunidad para vivir la virtud. Todos, a su manera, apuntaban hacia lo mismo. La existencia es una red viva, palpitante, inteligente. Pero, ¿cómo reconocer estas señales?
¿Cómo saber que algo no es solo una proyección de tu mente cansada? La respuesta está en el silencio. Sí, en el silencio. Es cuando apagas el ruido que comienzas a escuchar, cuando desaceleras, cuando respiras profundo, cuando te permites observar en vez de reaccionar. Es en ese espacio donde las señales aparecen. Una conversación escuchada por casualidad, un mensaje inesperado, un encuentro improbable. No son producto del azar, son reflejos de tu propia búsqueda. La neurociencia tiene algo que decir al respecto. El sistema de activación reticular de tu cerebro filtra lo que ves con base en lo que crees o en lo que enfocas tu atención. Por eso, cuando compras un auto nuevo, comienzas a verlo por todos lados. El mundo no cambió. Tú cambiaste. Tu atención fue reprogramada. Ahora imagina lo que sucede cuando empiezas a buscar propósito, cuando comienzas a esperar respuestas, cuando crees que las señales existen. Tu cerebro empieza a mostrártelas. Tu mente empieza a conectarlas. Y lo que antes parecía una coincidencia, ahora se revela como un mapa oculto. Pero atención, ver las señales no es lo mismo que entender su significado. A veces vienen en forma de pérdida, de silencio, de espera. La fortuna pone a prueba con sutileza. No entrega las respuestas en bandeja de plata. Susurra. Y quien no pone atención pierde la oportunidad de cambiarlo todo. Un ejemplo. Una mujer, paciente de Jung, soñó con un escarabajo dorado. Al día siguiente, durante la sesión, un escarabajo real chocó contra la ventana. Jung no lo vio como un milagro, sino como un punto de intersección entre su inconsciente y la realidad. Ese era el momento. Esa era la clave, el símbolo del renacimiento, un portal, y lo usó para romper la resistencia de ella a la terapia. Fue el inicio de la sanación. Ahora piensa en ti. ¿Cuál fue la última señal que ignoraste? ¿Cuál fue el número que se repitió? La frase que fingiste no escuchar. La idea que te cruzó la mente pero dejaste para después. Cada uno de esos momentos fue una invitación, una contraseña. Y si quieres entrar en el juego de la fortuna, necesitas empezar a aceptarlas. Empieza hoy. Toma una libreta. Llámala Diario de la Fortuna. Anota todo lo que te parezca extraño, demasiado alineado, demasiado simbólico. Un número que se repite, un símbolo, un animal, un sueño. Al cabo de unas semanas, surgirá un patrón. Y ese patrón no será producto del azar, será el lenguaje de la fortuna. Y entre más escuches, más te hablará. Ahora que sabes que las señales existen, que no son meras coincidencias, y que la fortuna susurra en cada detalle, queda una pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque observar es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando actúas, cuando dejas de ser espectador y te conviertes en estratega, cuando dejas de esperar que la vida te entregue milagros y comienzas a provocarlos con tus decisiones. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Para él no bastaba con reconocer el momento favorable. Había que agarrarlo con fuerza. Había que planear, anticiparse, usar cada señal como palanca para construir algo. Y si el mundo era inestable, traicionero, impredecible, mejor aún, porque era en ese escenario donde los audaces brillaban. Y ahí entra la virtud, ese concepto tan malinterpretado a lo largo de los siglos. Virtud no es ética ni moralismo, es potencia, es visión estratégica, es valentía combinada con inteligencia, es mirar la tormenta y no solo sobrevivir a ella, sino usarla para avanzar más rápido, dominar. El destino no significa predecir el futuro, significa prepararse para todo, significa leer las señales y, sobre todo, responder con acción. ¿Quieres un ejemplo práctico?
Imagina que estás buscando un nuevo rumbo profesional. De repente, un antiguo colega te manda un mensaje o encuentras una vacante inesperada. O alguien menciona una idea que resuena profundamente contigo. Eso no es suerte. Es la fortuna poniendo a prueba tu disposición. Y si no respondes, si dudas, la oportunidad se escapa. Maquiavelo despreciaba a los indecisos. En El Príncipe afirma que la fortuna favorece a los audaces, a los que actúan sin pedir permiso. Y hoy, incluso la ciencia moderna lo respalda. La neurociencia muestra que el cerebro responde a la intención, a la acción, al movimiento, que la percepción de la realidad cambia según tu estado interno. Cuando actúas, incluso de forma imperfecta, le mandas una señal al universo. Estoy listo. Y el universo responde. Así que aquí va un reto. Durante los próximos 14 días, vive como un discípulo de la fortuna. Despierta cada día con la disposición de ver señales. Puede ser un número, una frase, una idea, un encuentro. No importa. Cuando esa señal aparezca, detente. Pregúntate, ¿qué me está mostrando la vida aquí? Y lo más importante, actúa, da un paso, haz la llamada, escribe la idea, acepta la invitación, confía en el impulso. Al final de cada día, reflexiona. Pregúntate, ¿cómo transformé esa señal en ventaja? ¿Qué aprendí? ¿Cuál es el siguiente paso? Y sí, al principio parecerá una locura. Vas a dudar. Vas a querer volver a la comodidad del azar, donde todo puede descartarse como coincidencia. Pero si persistes, empezarás a ver, empezarás a entender, y más que eso, empezarás a construir. Porque el destino no es un cuento escrito, es una arquitectura sutil, moldeada por decisiones casi invisibles que solo los atentos logran percibir. Steve Jobs no creía en el azar. Cuando conocía a alguien interesante, lo contrataba. Cuando veía una idea con potencial, la desarrollaba. No esperaba pruebas, seguía su intuición y actuaba. Eso es virtud. ¿Y tú? ¿Vas a esperar a que la fortuna se canse de tocar a tu puerta? ¿O la vas a abrir? Recuerda, las señales no son garantías, son aperturas. Son armas que la vida pone en tus manos. Ignorarlas es como entrar a una batalla con las manos vacías. Pero cuando aprendes a reconocerlas, y sobre todo, a usarlas, el azar se convierte en estrategia. Y la vida, finalmente, empieza a obedecer tu voluntad. La fortuna no premia a los observadores, corona a los que se atreven. Así que cierra los ojos por un instante. Respira y di en voz baja, como un voto silencioso. Hoy no espero, hoy actúo. Llegaste hasta Mondosterse aquí, y eso por sí solo ya es una señal. A lo largo de este video recorrimos ideas que desafían la lógica común, la noción de que el azar lo gobierna todo, que somos solo hojas al viento a merced de fuerzas impredecibles. Pero ahora quizá una parte de ti ha despertado, una parte que reconoce, aunque sea en silencio, que hay un orden sutil entre líneas de la vida. Maquiavelo nos enseñó que la fortuna puede ser domada. Jung, que el inconsciente conversa con el mundo a través de símbolos. Einstein, que la realidad no es tan aleatoria como parece, y todos ellos, cada uno a su manera, apuntaban hacia la misma dirección. Hay sentido, hay propósito, pero hace falta ojos para ver y valentía para actuar. No necesitas entenderlo todo. La mayor parte del universo sigue siendo un misterio, y tal vez así deba ser, pero lo que sí puedes y debes hacer es escuchar, prestar atención a las señales, responder con acción, convertirte poco a poco en el autor de tu propia narrativa, porque el verdadero poder nunca ha estado en predecir lo que va a pasar. El verdadero poder siempre ha estado en cómo respondes a lo que sucede.
y ahora lo sabes. El azar es solo una historia que te contaron para que te quedaras quieto. Pero tú no fuiste hecho para el silencio. Fuiste hecho para la acción, para la visión, para la conquista. A partir de hoy mira el mundo como realmente es, un campo de posibilidades ocultas. Y cada señal, cada encuentro, cada número, es una invitación, ¿sabes? Recuerdo una noche en la que todo parecía estar desmoronándose, esa sensación de que nada tenía sentido. Y entonces, sin previo aviso, recibí un mensaje. Era de un amigo al que no veía desde hacía años. Solo escribió: «Pensé en ti hoy. ¿Todo bien por allá?». Eso lo cambió todo. No por el mensaje en sí, sino por el momento, por el tiempo exacto. Fue como si el universo, cansado de mi silencio, hubiera decidido darme un empujón. Tal vez tú hayas sentido algo parecido en algún momento de tu vida. Un gesto simple, una mirada, una palabra que llegó justo a tiempo. Y si estás aquí ahora, viendo este video hasta el final, es porque en el fondo sabes que esto tampoco fue casualidad. Este espacio que construimos juntos no se trata solo de filosofía, historia o teoría. Se trata de reconexión. Se trata de recordar que tú tienes poder. Que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para jugar el gran juego de la existencia con valentía, con ojos atentos y con el corazón abierto. Y si decides iniciar este camino, no serás la misma persona al final del recorrido. Gracias por confiar en mi voz en esta travesía. Gracias por escuchar, por reflexionar, por permitirte dudar de todo aquello que parecía obvio. Gracias por ser, aunque en silencio, uno de esos que eligen ver. Ahora bien, si sentiste que este contenido habló directamente contigo, deja un comentario con la frase «Yo veo a la fortuna». Ese será nuestro código secreto. Un reconocimiento entre quienes se niegan a vivir como piezas y eligen ser estrategas. Y claro, si todavía no te has suscrito al canal, solo puedo concluir que la fortuna aún te está poniendo a prueba. Así que dale clic, activa la campanita, deja tu like, o ella seguirá enviándote más coincidencias hasta que entiendas el mensaje. Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla, bueno, digamos que no están ahí por casualidad, pero eso solo lo descubrirás si haces clic. Hasta entonces, que la fortuna esté de tu lado. O mejor dicho, que esté en tus manos. Al final el destino, mi querido, nunca fue una cuestión de suerte. Siempre fue una cuestión de estrategia. A ti, mi respeto.